Muy buenos días, estimados alumnos. Reciban un cordial saludo a nombre del Colegio Turicará. Quien les habla es el profesor Renzo Bruno Delgado de Vilela, en esta oportunidad realizando la sesión número 3. ¿Qué corresponde a la división de números naturales? Bueno, comenzaremos definiendo lo que es una división. La división es la operación inversa de la multiplicación que busca cuántas veces contiene un número llamado dividendo a otro llamado divisor, ¿no? A este resultado se le llama cociente. Tenemos ahí el dividendo entre el divisor, me da un cociente y me da un residuo, ¿no? A partir de ahora vamos a denotar a los elementos de la siguiente forma. D mayúscula es el dividendo, D minúscula es el divisor, Q es el cociente y R es el residuo. Entonces, un poco para familiarizarnos con estos datos, ¿sí? Tenemos ahora lo que corresponde a una propiedad de forma general para la división, ¿no? Tenemos que dividendo entre divisor nos da un cociente y un residuo que lo podemos comprobar a través de la siguiente relación, ¿no? Que siempre el residuo va a ser menor que el divisor y que el dividendo es igual al divisor por cociente más menos el residuo. Más menos dado que más adelante estudiaremos los dos casos de división inexacta que son por defecto y por exceso, ¿no? Ya lo estudiaremos más adelante. Ahora, vamos a tener la clasificación de la división, ¿no? Vamos a clasificar primero por división exacta, ¿sí? Que viene a ser la división cuyo residuo es 0, ¿no? En este caso, tenemos que se cumple que dividendo entre divisor me da siempre un cociente, o que comprobando dividendo es igual al divisor por el cociente. Una primera propiedad para ese caso tenemos que si al dividendo y al divisor le multiplicamos, ¿sí?, por una constante K, un valor natural, el valor del cociente se mantiene constante, sigue siendo el mismo. Cumple para la multiplicación o cumple para la división, ¿no? Podemos multiplicar o dividir esa constante. Entonces tenemos el enunciado y nos dice que si multiplicamos o dividimos el dividendo y el divisor por un mismo número natural, en este caso K, el cociente Q, en este caso, no se altera, ¿no? Entonces lo comprobamos mediante un ejemplo. Tenemos esa división. Observamos que el dividendo es 204, el divisor es 17, el cociente es 12 y el residuo es 0. Entonces, verificamos multiplicando por 5 a cada valor del dividendo y el divisor, respectivamente, y observamos que el cociente no se altera. El cociente sigue siendo 12 a pesar de esa variación, ¿no? Pasamos ahora a lo que es la división inexacta. En este caso, la división será inexacta cuando el residuo es diferente de 0. Ahora tenemos dos casos. Primero, la división inexacta por defecto, que no viene a ser otra división que la que hemos venido estudiando desde primaria, ¿no? La que verifica la siguiente relación. Dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo 1. A partir de ahora, ese residuo 1 recibirá el nombre de residuo por defecto. ¿Sí? Atentos a esa parte, residuo por defecto. Si verificamos ahí, un ejemplo sería que 219 sería igual a 12 por 17 más 15, que vendría a ser el residuo por defecto. Ahora vamos a ver la división inexacta por exceso. En este caso, el cociente es 1 más que el cociente anterior, ¿sí? El cociente por exceso, si lo queremos visualizar así, va a ser 1 más con respecto al cociente por defecto. Ahora R2 le vamos a llamar el residuo por exceso. Si verificamos ahí, nos quedaría que el dividendo es divisor por cociente más 1 menos el residuo 2, que le estamos llamando a partir de ahora residuo por exceso. Queremos comprobarlo mediante un ejemplo, 219 entre 17. Acuérdate que el cociente para este caso va a ser 1 más que el cociente anterior por defecto, sería 13. Y su residuo ahora es 2, dado que
17 por 13, 221, se está pasando 2 unidades. Y al ser, en este caso, un número más grande con respecto a 219, ese 221, claro está, ese exceso es mi residuo, ¿no? Residuo por exceso. Lo comprobamos ahí. 13 por 17 menos 2 me da 219, ¿sí? Ahora, tenemos las propiedades que van a regir a la división inexacta. ¿Qué nos dice la propiedad 1? Que el divisor va a ser mayor que el residuo va a ser mayor que 0, ¿no? Tenemos ahí para los dos casos, tanto para defecto y exceso, cumple dicha propiedad, ¿no? Es evidente ahí, mediante sus ejemplos, que cumple la relación. Propiedad 2. ¿Qué nos dice? Que el residuo máximo siempre va a ser el divisor menos 1. Ojo, en este caso, sabemos perfectamente que no podría ser igual el divisor que el residuo, dado que si es igual se podría seguir dividiendo, ya no sería una división inexacta, sería más bien una división exacta, ¿no? Entonces, el residuo máximo, acordarse, estimados alumnos, que va a ser divisor menos 1. Y así como hay residuo máximo, hay residuo mínimo. En este caso, el residuo mínimo es 1, ¿no? Es evidente, dado que 0 no puede ser, porque vuelta, llegamos a lo mismo, que podría ser, no, tendría que ser división exacta si es que es 0, ¿no? Pasamos a la propiedad 3, ¿no? Nos dice que la suma de los dos residuos siempre nos va a dar el divisor. Residuo por defecto más residuo por exceso, siempre eso nos va a dar igual al divisor, ¿no? Ejemplo ahí tenemos el mismo ejemplo que estamos trabajando hasta el momento. Es evidente que la suma de esos dos residuos nos da 15 más 2, 17. Y ese 17 coincidentemente es el divisor, ¿no? Listo. Entonces, ahora vamos a comenzar con algunos pequeños problemitas, ¿de acuerdo? Los tres primeros, más que todo, reemplazar, ¿de acuerdo? Para ir reconociendo los elementos de la división. Ahora nos dice lo siguiente, ¿no? En una división inexacta, el divisor es 7, el cociente es 5 y el residuo es 3, ¿no? ¿Qué me piden? Hallar el dividendo. Sabemos que el dividendo es igual al divisor por cociente más residuo. Reemplazando los valores que me da el enunciado, podemos decir que el dividendo es igual a 7 por 5 más 3. ¿Sí? Estamos reemplazando divisor 7, cociente 5 y residuo 3. Por lo tanto, el dividendo nos resultaría 38. Ejemplo número 2. En una división, si el residuo por exceso es 5 y el divisor es 35, ¿cuál es el residuo por defecto? Sabemos por propiedad que el residuo por defecto más el residuo por exceso es divisor. Reemplazamos los datos que tenemos ahí en el enunciado, nos quedaría que el residuo por defecto más el 5, que sería nuestro residuo por exceso, nos da 35, que es el divisor. Despejando, tenemos que el residuo por defecto sería 30. ¿Listo? Ejemplo número 3. En la división 219 entre 17, indique el producto de los residuos por defecto y por exceso. Entonces, hallamos las divisiones por separado, tanto por defecto y por exceso. ¿Listo? Las tenemos ahí. Y es evidente que dichos residuos son 15 y 2 los que me piden, ¿no? ¿Qué me dicen que los haga al final? Que los multiplique. Me están pidiendo el producto. Por lo tanto, el producto de dichos residuos sería 30. ¿Listo? Problema número 4. En una división inexacta, el residuo por defecto es 5 veces más. Mucha atención con este dato. 5 veces más el residuo por exceso. Si el divisor es 35, ¿cuál es el residuo por defecto? A ver, planteamos el enunciado. Si a mí me dice que el residuo por defecto es 5 veces más que el residuo por exceso, entonces tengo que plantearlo de la siguiente manera. Residuo por defecto es igual a 5 veces el residuo por exceso más el residuo por exceso. Si tan solo me dijera 5 veces el residuo por exceso, quedaría solamente 5 veces R sub E. Pero me está diciendo más. Entonces sería más R sub E. ¿Cuánto me queda eso? Que el residuo por defecto es igual a 6 veces el residuo por exceso. Entonces, por propiedad sabemos que se cumple que el residuo por defecto más el residuo por exceso es igual al divisor. Si dejamos todo en función de
los valores que me están dando, que es el divisor, que es 35, y además me dicen que el valor del residuo por defecto más el residuo por exceso, si reemplazo, sería 6 veces R más R sub E, me da 7R. Comparando, llego a la igualdad, que 7R sub E, o sea, 7 veces el residuo por exceso es igual a 35, ¿no? Entonces, con eso me queda que el residuo por exceso es 5. Pero no me piden el residuo por exceso, sino me piden el residuo por defecto. Reemplazo en cualquiera de las igualdades, la más sencilla, en este caso sería reemplazar en la residuo por defecto más residuo por exceso igual a 35, entonces concluiría que el residuo por defecto sería 30, ¿no? Muy bien. Agradecer a cada uno de ustedes, invitarlos a seguir participando en estas sesiones, para lo cual tienen que poner siempre de su parte, muchachos. Ser responsables, ser ordenados y siempre teniendo fe y esperanza, muchachos. Muchas gracias por su atención. Espero pronto volvernos a encontrar. Muchas gracias.